A través de este video, mis queridos alumnos, ya hemos adelantado un poco de lo que se va a tratar el tema de hoy. El tema de hoy principalmente está relacionado al Cantar del Mío Cid. Fue la primera novela, la primera obra literaria de la literatura española y por ende también a nosotros nos compete porque nuestra lengua es española. Fue la primera obra literaria que se escribió. Pero los sucesos son contados o han sido hechos antes, pero los sucesos han sido contados después. ¿En qué época más o menos sucedió todo esto de la historia que acabamos de ver? A ver si han estado atentos. Por ahí ya escribió alguien. ¿En qué época? A ver. ¿En qué? Por eso les dije que tenían que agarrar un lapicerito, un cuaderno, una hoja para que vayan anotando. Porque, ojo, nosotros por diversión... ¿En el siglo XI? En el siglo XI, muy bien, Ariadna, en el siglo XI. O sea, más o menos en el 1080 sucedió estos hechos. ¿Qué época? En la Edad Media. Muy bien, Luciana. Entonces, ¿qué cosas se estaba dando? ¿Qué etapa de la historia de la humanidad se estaba dando en esa época? La Edad Media. ¿Y por qué nosotros reconocemos inmediatamente la Edad Media? A ver, ¿por qué reconocen la Edad Media? A ver, ¿por qué reconocen? ¿Qué cosa han visto pues en el video? ¿Han visto helicópteros? ¿Han visto aviones? ¿Han visto buques? ¿Qué cosa han visto? Por eso pregunté si se veía y usted me ha dicho que sí. Porque todo es antiguo, muy bien, y sus trajes se hacen castillos, caballeros y caballos. Muy bien, Luciana y también Gerson. Porque se ve castillos, se ven caballeros, se ve rey, príncipes, infantes. Por eso decimos que estamos en la Edad Media. Por eso. ¿Ok? Entonces, mis queridos alumnitos, estamos ya en la Edad Media, está apareciendo nuestro personaje. Si han estado atentos, estas preguntas son las preguntas que le hacen en las universidades, las preguntas capciosas. A ver, ¿cómo se llamó el caballo del Cid Campeador? Ese caballo blanco que llega, ¿no? Después del destierro. A ver. No estuvieron atentos, no anotaron. Esas preguntitas son las que vienen en los exámenes de admisión. ¿Ves? Esas rebuscaditas. Se llama babieca. 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 En la historia, mis queridos alumnitos, hay caballos muy ilustres. Por ejemplo, ¿cómo se llamó el caballo del Quijote de la Mancha? ¿Alguien recuerda? Rocinante. Muy bien, Joshua Alay. Rocinante, por ejemplo. En cambio, el caballo del Cid se llama Babieca. Bien. Entonces, aparecen otros personajes, aparte del Cid. ¿Quién? A ver, ¿quiénes? Rápido. En el video, ¿quiénes? Por eso les dije, anoten, que ustedes se dan la gran vida. ¿Cómo se llama? A ver los personajes. Yo te voy a hacer una pregunta más difícil de repente. Ariadna, dime, por favor. Aparece creo que Ramón. No, Alfonso. ¿Quién será Alfonso? Muy bien, Gerson, dice las hijas del Cid. ¿Cómo se llaman las hijas del Cid? ¿Quién es Alfonso? Alfonso es el rey Alfonso, pues. ¿Ve? ¿Cómo se llaman las hijas del Cid? Elvira y Sol. Muy bien, Joshua. Elvira y Sol. Elvira y Sol. Muy bien. ¿Y cómo se llama la esposa del Cid? Un bonito nombre. Jimena. Jimena. Jimena.
Mire, ahí está, muy bien, Joshua, usted está atento, así debe, debería haber estar atento, anotando, se le hace la cosa más rápido. Muy bien, no se preocupe, conmigo ahora vamos a desarrollar todo esto. Para eso he preparado unos PPTs que ya están en el Cubicol y para entrar a lo que es el tema del día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy está relacionado a la literatura medieval y el cantar del mío Cid. ¿Claro? Entonces, la cosa está sencilla, está fácil, no te hagas un mundo. Literatura medieval española, porque la Edad Media se dio en toda Europa, cada uno con su particularidad, en Italia, en Inglaterra, ¿no? En España, en Francia. Ahora vamos a ver la Edad Media en España. Y la Edad Media en España se da, pues, acuérdate que España fue potencia en el mundo. Bien, entramos entonces a esta parte para poder desarrollar. Ahora sí vamos a compartir entonces las diapositivas, mis queridos alumnitos, y vamos a entrar a desarrollar ello. Bien. A ver, digo un ciego. Vamos entonces a... Ahí está. Muy bien. Muy bien. La literatura medieval y el cantar del mío Cid es el tema del día de hoy que nos ha reunido. ¿En qué tiempo, en qué época se dio el cantar del mío Cid? Ya lo hemos dicho, ya ustedes lo saben, que es ¿en qué etapa? ¿En qué etapa, alumno? Medieval. La Edad Media o medieval o en el medioevo, como quieran. Ustedes van a escuchar de repente el término medioevo. También es igual que decir Edad Media o en la etapa medieval, igual, en la Edad Media. Justamente en ese entonces hay cruces de destinos en España de la época. ¿Por qué un cruce de destinos? Porque el Cid era todo un generalísimo, era un hombre muy reconocido en España, pero por cuestiones de chisme le llega al rey Alfonso y le dice que el Cid ha estado robándole los impuestos que le cobraba a los árabes. Entonces llega esto al rey, a los oídos del rey, que era falso, ¿eh? Era totalmente falso. Y el rey se deja llevar por ese chisme y lo destierra, lo bota a él y a todo su grupo. ¿Qué palabra utiliza siempre él para todo su grupo? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda en el video que hemos visto? Mesnada, dice, ¿no? Mesnadas, para mí, mesnada. Entonces, mire, ese término es tan antiguo que ya casi no se utiliza en la actualidad. Pero si tú quieres utilizar un lenguaje culto, puedes decir mesnadas y estás expresándote bien. ¿Te has dado cuenta cómo, por ejemplo, mis queridos alumnos, te has dado cuenta cómo era el español de antes, cómo se hablaba? Porque el señor que nos ilustre, esa persona que sale con el libro en la mano para decirnos, nos ilustra un poco. Pero cuando los personajes comienzan a hablar, eso era el español de esa época. Así se hablaba, que era un poco complicado de repente para poder entender. Con ese tipo de español, mis queridos alumnos, fue escrita la obra del campeador, del Cid. Por eso que a veces es difícil a un alumno de tercer año de secundaria mandarlos a leer esa obra. El original, diríamos. Pero ahora ya hay libros traducidos, obras literarias ya traducidas, ya hecho, digamos, con un español más sencillo de poder entender. ¿Claro? Muy bien. Se dan las condiciones de vida, la sociedad de la época y también nos dice cómo fue la cultura de la época, ¿no? La cultura de la época. ¿Has visto sus viviendas cómo eran en la Edad Media? Cuando el Cid ingresa a las calles, unas calles estrechas, ¿no? Y pueda llegar, ¿no? Ahí estamos. Ahí está, miren, alumnitos, a excepción de esta parte que está con rayas rosadas, que esto es Portugal en la actualidad, ¿ya? Pero antes era todo,
todo esto era España. Todo era España. Esto es el mapa de España. Pero esta España estaba dividido por reinos, por reinos. Por ejemplo, acá está el Imperio Leonés, o Nuevo León, o León como le llaman, y dentro de esto estaba Castilla, está León, está Asturias, está Galicia, están muchos, Toledo, Extremadura, ¿no? Estos son los lugares. Aparte de eso, también está el Reino de Navarra, está la Corona de Aragón, ¿no? Y acá está Valencia, miren, Badajoz, Sevilla, Granada, Jaén, Murcia. En esta parte, acá, en esta parte es lo que nosotros conocemos o lo decimos bastante, donde está Barcelona, que en ese entonces no existía, pues, ¿no? Pero por el conjunto, por el equipo barcelonés donde juega Messi, ¿no? Acá es, en la actualidad, esta parte es Barcelona, pero todavía en ese entonces no existía. Ojo, toda esta parte que usted ve de color amarillo o crema, como quiera llamarlo, estaba tomado por los árabes, por eso se le llamó el Imperio Almohade. Estaba tomado por los árabes. Ahí está Granada, está Sevilla, está Jaén, está Murcia, Valencia, Badajoz. Y todo esto era España. Entonces, aquí justamente, y toda esta parte es donde vivía el Cid Campeador. El Cid Campeador. Y el reino a través del rey Alfonso. El rey Alfonso. Miren, más o menos te voy mostrando cómo fue los lugares donde se ha recorrido nuestro gran Cid Campeador. La introducción de esta obra, o la literatura medieval, te quiero decir. A ver, la literatura medieval fundamentalmente está hecho, o está relacionado con las lenguas romances. ¿Qué cosa eran las lenguas romances? Estas eran manuscritos, ojo, todavía no eran libros, sino manuscritos a puño y letra, escritas en materiales especiales. Allí se escribía, por ejemplo, de lo que sucedía, los amores en la corte. ¿Qué cosa eran los amores en la corte? Era, por ejemplo, lo que sucedía en los castillos. La historia de las princesas con los príncipes, los corteses, la nobleza, etcétera, etcétera. Esto no llegaba al pueblo. El pueblo no podía, no sabían ni leer ni escribir, solamente tenían este privilegio de saber leer y escribir solamente la nobleza. Allí aparecen las primeras manifestaciones de literatura. Y a se les conoce como mesteres. Los mesteres eran encargados de escribir. ¿Quiénes eran los mesteres? Eran unos clérigos, ¿no? Del clero de esa época, quienes gobernaban, pues era la iglesia. Ellos nada más escribían, podían escribir manifestaciones. Ahí está, mire, este es un clérigo, un clerecía, y se le llamaba el mester de clerecía. Está escribiendo un libro, mira, a puño y letra. No había imprenta, no había computadora, no había máquina de escribir, no, era puño y letra los libros se escribían en esa época. Imagínate tú, si un libro era escrito, un solo libro, para ser replicado. Por ejemplo, nosotros, ¿qué obra estamos leyendo en plan lector? A ver. Alumnos. Les estoy preguntando, ¿qué obra estamos leyendo? ¿Que nadie se acuerda? En plan lector, ¿qué obra estamos leyendo, alumnos? El diario de Ana Frank. Ya, pues, alumnos, eso respondan así, el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank, existen millones de obras en todo el mundo, no solamente en el Perú. Esa obra ahora lo podemos leer, pues, millones de personas en el mundo. Pero antes, en la época de la Edad Media, no se podía leer, no podían leer todos. Porque si tú querías hacer millones de libros, tenías que escribir uno por uno. Imagínate cuánto tiempo te llevaba. Por eso que los libros eran bien cuidados y esto tienen un valor pues incalculable. Un libro de la época de la Edad Media, si alguien lo encuentra, como lo vamos a ver ahora, ¿quién encuentra
¿quién lo descubre? El poema del Mío Cid, o sea, la obra, ¿no? Tiene un valor, pues, incalculable, mis queridos alumnos, incalculable. Entonces, los menesteres de clerecía aparecieron en los siglos XIII y XIV. ¿Qué cosa hicieron estos? Impulsaron a la cultura. Pero esta cultura, como vuelvo a repetir, no era para todo el pueblo, solamente para la nobleza. O sea, para los parientes del rey, el rey mismo, sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué temas se tocaban? Los temas religiosos, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la Edad Media estaba lleno de lo que era mucho el aspecto religioso. El aspecto religioso. ¿Cuáles habrían sido esas obras de la época de la literatura medieval española? Son Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, Libro de Alexandre, anónimo, Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz. Estos libros se dieron en esa época. Pero sin lugar a dudas, el libro más importante, el que ha trascendido, ha sido el Cantar del Mío Cid. Y aquí está. A ver, te voy a recordar un poco en el video. ¿Qué cosa o quiénes eran los juglares? A ver, mis queridos alumnos, ¿alguien sabe quiénes fueron los juglares? Juglares. Ya, no importa, pero si te recuerdas en el video, y ahorita te voy a decir y tú vas a recordarle. Hay unos jóvenes con un sombrerito, con sus plumas, bien vestidos, y está hablando en una plaza, está conversando. Lo hemos visto en el video, ¿verdad? Eran artistas, muy bien, Luciana, eran artistas ambulantes, pero no el ambulante que nosotros conocemos, pues no. No, bufones también eran, muy bien. Ellos eran los que contaban las historias. Acuérdate que el pueblo medieval, el pueblo estoy hablando, no sabía leer ni escribir. Entonces, un juglar o los juglares llegaban a un pueblo determinado y a partir de allí comenzaban a contar historias. Y en el video hemos visto de cómo el juglar está contando, ¿no? la historia del Cid. Entonces, ¿por qué? Porque no había pues todavía los famosos libros, la imprenta todavía. Habían libros, pero libros seleccionaditos solamente, como la que hemos visto en esta parte del video, aquí, este libro. Pero este libro no podía pues ser alcanzado por el pueblo. Primero porque no sabía leer ni escribir. Entonces solamente un pequeño grupo de personas tenía acceso y estaban bien guardados. Pero acá entonces, ¿quién se encargaba de contar las historias en la Edad Media? Los juglares. Pero también eran los trovadores. ¿Y qué cosa contaban los juglares? Poesía épica, ¿no? ¿Cuáles era la temática? Los cantares de gesta. ¿Qué cosa es un cantar de gesta? Así lo llamaban, porque en realidad no cantaban, sino contaban, ¿no? Pero le llamaban cantar de gesta. ¿De gesta por qué? Porque sucedían hechos de personajes epopélicos. Imagínate tú, el Cid, por ejemplo, conoce muchísimo de lo que ha sido en España. Entonces, ¿quiénes contaban eso? Los juglares. Y sus características, por cierto, ¿no? Aquí está, ya entramos propiamente ahora sí a analizar ya la obra literaria del Mío Cid. Alumnos, tú vas a encontrar ahora que estamos viendo, ahora que de repente vas a leer, de repente vas a enterarte un poco más, vas a abrir el Google, vas a entrar a Wikipedia, vas a investigar un poco, te van a aparecer nombres como Mío Cid, Cid Campeador, o simplemente te van a decir el nombre y el apellido del personaje. Es igual, es igual. Mío Cid, este nombre lo ponen los árabes. Los árabes. Mío, ¿qué significa? Señor. Cid, mi señor. Mío Cid significa mi señor. ¿Quiénes le ponen este nombre? Le ponen los árabes. Para los españoles era conocido como el Cid Campeador,
para los españoles era conocido como el Cid Campeador. ¿Ok? Ahora sí hablamos un poco de lo que fue la obra literaria. Ahora, de acuerdo al video, recuérdeme una vez más o menos en qué época sucedió estos hechos. ¿De qué año hablan más o menos? ¿Qué siglo? A ver. Una cosa es los hechos que se han dado, en qué época, y otra cosa es en qué año fue escrita esta obra. ¿Claro? A ver, se activó el chat. A ver, utilicen el micrófono, chicos. En el siglo XVII. No, mucho. A ver, otro el chat. No, a ver, en el siglo XI, en el año aproximadamente 1080, ha sucedido esto, lo del Cid. Pero recién fue escrita en el año de 1140. En el año de 1140. ¿Quién es el autor? Es anónimo, no tiene autor. ¿Qué cosa narra el mío Cid, el cantar del mío Cid? Las hazañas heroicas del Cid Campeador. Está compuesto, bueno, escrita en el año 1140. Pero esta obra, mis queridos alumnos, fue descubierta después de muchos siglos. Fue desenterrado, mejor dicho. Y esto sucedió en el siglo XVII. En el siglo XVII fue descubierta esta obra. Esta obra, pues, descubierta ha sido encontrado maltrecha, no ha sido en buenas condiciones. Entonces, el autor de este descubrimiento, que no es el autor de la obra, lo recompuso y lo tradujo algunas palabras que eran difíciles de ese entonces, que ya esas palabras ya no se utilizaban en el español, han sido traducidas. Por eso que hasta nuestros días ha llegado ya la obra del Cid, de los cantares del mío Cid. Ahora, ¿qué cosa era esta obra? Primero, narra la historia de España. Si uno quiere conocer cómo fue la España cuando se formó, podemos recurrir a esta obra. Ahí nos vamos a dar cuenta que se da muchísima historicidad. La ficción también y realismo. ¿Qué cosa narra? Personajes y hechos atestiguados históricamente. ¿El rey Alfonso existió? Sí existió. ¿Existió el rey aragonés? Sí, existió. ¿Existió el personaje del Cid? Sí existió. Entonces, es parte de la historia de España. Pero hay también parte de la ficción y también realismo, privado de imparcialidad y exactitud. Miren. ¿Qué cosa se narra también? Batallas, lugares geográficos, costumbres, comidas, vestidos, una base real para dar a esta historia del mío Cid. Ahí está la autoría. Como ya te he dicho, que la obra es anónimo, pero quien lo descubre es Per Abad. Y él nuevamente lo escribe, o lo copia, diríamos, lo copia la obra, ya traducido por él en algunas cosas. Por eso se le da el valor al gran Per Abad. Inclusive, originalmente, miren, alumnos, así lo escribió Per Abad, cuando tuviera el español, y mira la falta ortográfica, ¿no? La falta ortográfica. Cuando dice, ¿quién escribió? ¿Quién primero tenía que llevar coma? Perdón, tilde, porque es una pregunta. Escribió, miren, debería ser con B y no con V. Por eso está entre comillas, ¿eh? Está entre comillas. Quien escribió este libro del Dios Paraíso, amén. Per Abad le escribió en el mes de mayo, en era de 1000, y en número romano te lo escribe, 1765. Fue más o menos escrita
Pero así él comienza a reescribir, a copiar el libro con esta frase. No se conoce con certeza el autor de la obra del Mío Cid. Hay muchos que dicen que fue escrita en el año de 1120 por el juglar de San Esteban de Gormaz. Otros dicen que fue un poeta de Medinaceli, fue escrita por un poeta de Medinaceli. Y hay otros que dicen que fue escrita en el año de 1207. Y hay otros que dicen que fue desconocido. Yo te pregunto, ¿cuál es lo verdadero? ¿Qué año? Yo ya te dije. ¿Qué año fue escrita? A ver, si haces esto atento. 1765. No. Fue escrita la obra, aquí está, en el año de 1140. 1140. Estas de aquí son probabilidades. Te los pongo aquí para que tú sepas. Estamos estudiando, ¿no? Al Mío Cid. Pero estas de acá ya están descartadas, pero hay unas probabilidades que te ponen. Pero lo real es que la obra fue escrita en 1140 y no en 1120 ni en 1207. Y acá los autores que dicen no es. Hasta ahora está considerado que es una obra anónima, o sea que no tiene autor. Se desconoce, sí tiene autor, pero se desconoce. ¿Cómo está estructurado la obra? Primero está estructurado en 3.730 versos. Si algo tú recuerdas, a ver, ¿a qué se llama verso? En el género lírico hemos estudiado eso. ¿A qué se llama un verso en el género lírico? ¿A qué se llama un verso? ¿Alguien? Yo recalqué desde primer año, desde que les voy enseñando, yo siempre, bueno, primero, en primer año no les enseñé literatura, en segundo, el año pasado, y a ver, activaron el chat, a ver qué dice. Me hacen las que puede dividirse un poema. Muy bien, Luciana, pero en forma ya general, dime, ¿qué cosa es un verso? Gerson, dime. Levantaste tu mano. Gerson, dime. ¿Una oración? Una oración, vas por allí, pero eso, digamos, podría ser en gramática, pero en el género lírico un verso es un renglón, una línea. ¿Claro? Eso es en el género lírico. Entonces, ¿cuántos renglones tiene esta obra del Mío Cid? 3.730. Ojo, en ese entonces todavía no se conocía por páginas ni nada, se conocía por versos. Estoy hablando del año 1140, pues. Ahora ya podemos decir cuántas páginas ha tenido la obra, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces se decía por versos. 3.730 renglones. Ya, hay que tener presente esto. ¿En cuántas partes estaba dividida la obra? En 3 partes. ¿Y cuáles son esas partes? El destierro del Cid, el regreso del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Ya? A ver, entonces, el honor del héroe, ¿no? Aquí se habla en su historia. La pérdida, ahí está. Esto viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el destierro del Cid, la restauración, cuando retorna perdonado ya el Cid, y esto es el honor del héroe, porque sus hijas habían sido, ¿qué cosa? Habían sido maltratadas y violentadas ese mismo día de su matrimonio, cuando supuestamente los infantes de Carrión le decían, los voy a llevar a Carrión para que conozca y allí vamos a vivir, y él en el bosque lo abandonan para que pueda ser comido por lo que pueda existir en ello. Entonces se entera esto y llevan a una corte y ahí se y todo lo demás, ¿no? Temas y personajes, mis queridos alumnos. Temas y personajes. Primero, el tema es primero el deshonor, porque en 2 momentos pierde el honor el Cid. Primero cuando lo destierra y el otro cuando sus hijas son maltratadas, ¿no? Violentadas. De esta manera, miren, hay otro gráfico que fueron dejadas de esta manera. Después de haber sido violentadas, ultrajadas, ¿no? Ha sido dejadas y abandonadas de este modo.
pero en el video no se ve así, simplemente amarrado en un árbol, ¿no? Pero ahí, por eso, y después se habla del honor, cuando ya al final recupera el honor, el Cid campeador que lo vemos aquí, con su caballo. ¿Cómo se llamó su caballo? ¿Cómo se llamó su caballo? Nadie se le ha ocurrido escribir. Así son mis alumnos, pues. No les gusta escribir. ¿Cómo se llamó el caballo del Cid? Babieca. Babieca, muy bien, Sayumi. Babieca, Babieca. Anoten, anoten. A ver, seguimos entonces. La integridad. ¿Cuáles serán los personajes principales? Esto sí es importante que tú sepas, ¿ah? Si te olvidas los personajes, ya estamos perdidos. Rodrigo Díaz de Vivar. Ah, profesor, ¿quién es Rodrigo Díaz de Vivar? Es el nombre y apellidos del Cid campeador o del mío Cid. Su nombre verdadero entonces del Cid es Rodrigo Díaz de Vivar. El rey Alfonso VI de Castilla y Minaya Alvar Fañez, que hace que retorne nuevamente el Cid. Y personajes secundarios, doña Jimena, la esposa del Cid, las hijas del Cid que se llaman doña Elvira y doña Sol, los infantes de Carrión con los que le engaña, ¿no? Los ultrajan, ¿no? A las hijas del Cid, y García Ordóñez, quien es el que al final se casa, o sus hijos se casan, que son reyes, con las hijas del Cid. ¿Cuál es el estilo? Juglaresco, mire, ¿ve? ¿Quién es para contar como una historia? Los juglares. Es simple, es claro y rápido. Tienen muchas faltas ortográficas, sí, como ya lo hemos visto. Vocabulario de uso feudal, o sea, las palabras eran de la época feudal o bélico, de guerra de las épocas. Descripciones, muchas descripciones se habla en esa obra. Los rasgos estilísticos, cambio de punto de vista narrativo, epítetos épicos, valoraciones del propio juglar, lenguaje arcaizante, o sea, era lenguaje antiguo, primitivo. En su métrica, esto ya es para los más conocidos, pero te he puesto aquí para que tú sepas, ¿no? Los versos cómo eran medidos de la época. En conclusión, ¿qué cosa podemos decir? En conclusión, ¿qué podemos decir, mis queridos alumnos, de el cantar del mío Cid? En conclusión, el cantar del mío Cid es el primer monumento literario de la lengua española. Por eso la importancia, mis queridos alumnos. Es el primer monumento literario de la lengua española. Hubieron muchos monumentos, pero el principal son dos para mí. Es el Cantar del mío Cid y el Quijote de la Mancha. ¿Ya? Pero acá estamos hablando del Cantar del mío Cid. Su importancia, porque fue una época, un poema épico más antiguo completo, escrito. O sea, esto es la importancia que toma por justamente ser un poema épico más antiguo. En resumen, ¿qué cosa narra el mío Cid? Hazañas de un verdadero héroe, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como mío Cid o Cid campeador, quien poseía cuantiosas virtudes que hasta el día de hoy son dignas de admirar e imitar. ¿Claro? Entonces, de esta manera terminaría nuestra clase del día de hoy. El Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, o también conocido como el mío Cid. El mío Cid. A ver, ¿alguna pregunta por allí? ¿Alguna pregunta? Abran sus cámaras, ya no sean resistentes. Muy bien, abran sus cámaras, abran sus cámaras. Dígame, Joshua, dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Algo por allí? Bien, ahí Graciela me dice que no. Vamos entonces. Entonces, mis queridos alumnos, un poquito como para ya ir terminando esta parte, si tuvieran alguna pregunta, me lo hacen por favor. Activa tu cámara, Bien. Y si no lo hubiera, entonces vamos a nuestro cubículo. Hay para que ustedes realicen una actividad, ¿ya? Hay para que realicen ustedes una actividad. A ver, aquí está la actividad que ustedes tienen que realizar en el cubículo. Bien, alumnos. A ver, vamos a tercero B, literatura. Vamos a ingresar y ahí está. A ver, alumnitos.
Esto es lo que yo les estaba diciendo. Los PPTs ya les he enviado, esto te va a servir mucho, muchísimo. La grabación lo voy a mandar dentro de un momento el enlace para que tú puedas desarrollar también y puedas responder las preguntas de las actividades. ¿Ya? Entonces, aquí está. Estimados alumnos, desarrollar la actividad de la literatura medieval y el cantar del mío Cid. Enviarlas a través del Cubicol. No me envíe por WhatsApp, no me envíe por mensajería, solamente a través de tareas del Cubicol. Hasta la fecha señalada, que es hasta el día sábado 22 de este mes. Es una semana que tiene usted para presentar. ¿Ok? ¿En qué va a consistir esta actividad? Sería primera nota, primera nota. Por favor, trabaja. Ya hemos hecho un trato con usted. Usted me ha dicho que este bimestre va a ser diferente. Va a trabajar, va a responder. Elaborar un esquema. A través de un esquema, usted me va a desarrollar la literatura medieval en España. ¿Dónde está? Puedes recurrir a las PPTs, puedes utilizar el Google, puedes utilizar el video inclusive, lo que hemos desarrollado. ¿Ok? Segunda pregunta, en los pasajes del Cid, o sea, todo lo recorrido que hace, se mencionan varios lugares de España, enuméralos. Mencionas nada más cuáles son, tal, cuáles son. Y luego haz un breve resumen del cantar del mío Cid y su respectivo gráfico. Inclusive hay una película, pero eso te va a llevar 3 horas para que veas. Y ahí haces tu resumen si quieres. Si tú quieres, la clase que hemos visto el día de hoy, comienzas a hacerme un resumen. Acuérdate que son 3 partes. Primero es el destierro del Cid, segundo es el retorno del Cid y tercero es la afrenta de Corpes, para poder levantar el honor de sus 2 hijas que han sido maltratados por los infantes de Carrión. Bien, todo esto me lo puedes mandar en lo que usted desea. Puede ser Word, puede ser PPTs, pueden ser videos, puede ser en fotografía, pero todo al Cubicol. ¿Ok, mis queridos alumnos? Entonces, ahí está la tarea para que usted pueda trabajar. Muy bien, vamos entonces a parar la grabación.